Shalom a todos, estos son comentarios de El Zohar para Shoftim. Vamos a leer para empezar como a contextualizar de qué se trata esta parashá del Humash. Esto está en Deuteronomio 16, desde el versículo 18. Shofetim besoterim titen leja behol sheareja asher Adonai Elohecha noten leja lishvateja beshafetu etcha mishpat tzedek. Y dice en español: jueces y oficiales asignarás para ti en todos tus pórticos, los cuales Hashem, tu Dios Todopoderoso, otorga a ti para tus tribus, y juzgarán el pueblo juicio recto. Continúa. Lo tate mishpat, lo takir panim, velo tikach shohat ki hashohat ye'aber ene, hachamim bisalef, dibre tzadikim, צדק תרדוף, למען תהיה וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. En español, no inclinarás el juicio, no reconocerás caras y no tomarás soborno, pues el soborno encegueció los ojos de sabios y estropeará las palabras de justos. Rectitud recta perseguirás para que vivas y heredares a la tierra que Hashem, tu Dios Todopoderoso, ha de entregar a ti. Prácticamente en estos primeros versículos está condensado el estudio de esta ocasión. Jueces y oficiales, dice al comienzo, asignarás para ti en todos tus pórticos, los cuales Hashem, tu Dios, otorgó a ti. Es curioso porque primero Hashem se dirige al pueblo, y cuando Hashem generalmente se dirige a toda la comunidad. O sea, muchas veces en estas porciones Hashem, Dios, habla es en plural, habla para todos. Ahora está diciendo, Titzen leja, o sea, no está hablando para otros, está diciendo asignarás para ti. O sea, es como la primera vez que habla al pueblo, pero en singular, no en plural. No para otros, para uno mismo. Aquí empezamos a ver que la Torá está dirigiéndose a la gente en general, pero utilizando el singular. O sea, que los jueces, perdón, no es solamente un poner jueces en una tierra para que hagan jurisprudencia. No está ordenando solamente colocar un ministerio de justicia. Está diciendo que cada persona debe tener sus propios jueces y que son internos, que son unos jueces para sí mismo. Sigue. Administrarán, ellos, se refiere a los jueces, administrarán rectitud y justicia y juzgarán al pueblo. No pervertirás la justicia, no hagas favoritismos ni aceptes sobornos. Esto aquí, digamos, para contextualizar, hay que decir que de hecho el tema de los sobornos es importante porque se supone que la justicia debe ser ecuánime y mirar a todos por igual. Tanto es así que para evitar problemillas por el camino, se decidió en ese tiempo que uno de los requisitos que tenía que tener alguien para llegar a ser juez era ser acaudalado económicamente. O sea, no tanto por como se ve hoy en día, que los oligarcas tienen el poder. No, porque la persona que tiene, pues ya no necesita que lo sobornen. ¿Qué me vas a dar? Me vas a ofrecer un dinero cuando yo ya tengo más de la cuenta. O sea, era ese el sentido de buscar ese tipo de jueces en esa época de la Torá, que los jueces ya tuvieran suficiente dinero, más y hasta más, para que no tuvieran la tentación de tomar o la necesidad de tomar otro tipo de dinero, como lo que pasa hoy en día. Hoy en día la gente llega a los cargos públicos es a enriquecerse. ¿Por qué llegan a enriquecerse? Porque parten de una carencia, llegan en pobreza, llegan en necesidad y ven en el Estado la oportunidad de hacer pues el negocio de sus vidas. Sigue, aquí dice, el soborno encegueció los ojos de sabios y estropeará la palabra de los justos. Rectitud recta perseguirás para que vivas y heredares a la tierra que Hashem ha de entregar a ti. Entonces, por eso acá decía en el Shofetim, en el versículo 20, Tzedek Tirdof, que es justicia, justicia. Cuando está diciendo esto, se está refiriendo a dos tipos de justicia. Una, porque o sea, la Torah no va a perder tinta ni tiempo repitiendo o redundando. Si está diciendo tzedek,
quiere decir que se está refiriendo a dos tipos de justicia. Una que viene de Malhut, que es este plano, el plano físico, y otra que viene de Hashem, que son los mundos de Yetzirah, Briah y Atzilut. La persona que no actúa con justicia no será capaz de poseer la manifestación de este mundo. Por eso es que acá dice que rectitud recta perseguirás para que vivas y heredares a la tierra que Hashem, tu Dios, ha de entregar para ti. Porque hay gente que, por más de que la lucha no ve frutos en su trabajo, porque hay gente que por más de que aparentemente se esfuerza, aparentemente hace la tarea, simplemente se queda con las manos vacías, porque no está cumpliendo con esta parte. Ser justo aquí para que el universo también actúe en justicia, para tener afinidad de forma con las leyes del universo. No se trata de que la persona busque por su propia cuenta las cosas que quiere para la vida, su tierra prometida. Tiene que tener en cuenta las leyes también espirituales, las leyes del universo, el árbol de la vida, las leyes de Hashem. Si no, la persona no lo va a conseguir. Y si lo llega a conseguir, va a ser por un corto tiempo, porque vemos casos cada tanto de personas que tienen un apogeo económico por una etapa de tiempo. Les puede durar 1 año, 2 años, 10 años, pero sus negocios tarde o temprano se van a pique. ¿Por qué? Porque ese dinero, ese negocio no está en afinidad de forma con el árbol de la vida, porque la persona no cumple la Torah, no la sigue, no estudia, no está en consonancia con las leyes universales. Entonces, en cualquier momento que llegue el juicio de arriba, ese juicio de arriba va a desbalancear su mundo de Malhut, porque aquí lo está diciendo. Tzedek, justicia también viene de los mundos superiores, de Atzilut, de Briah y de Yetzirah. Y uno no puede, digamos, uno no puede darse el lujo de partirse el lomo trabajando únicamente el mundo material y dejar eso así y esperar simplemente a que lleguen los juicios. Eso le suele pasar a personas que quieren, como siempre, como se ha dicho en otras porciones del Zohar, quieren los beneficios de este mundo, pero lo que no quieren es el proceso para llegar con armonía, con justicia a esos beneficios. La gente siempre está buscando saltarse los procesos. La malicia indígena es eso, básicamente. Es la malicia indígena en nuestro país es eh, ¿cómo puedo decirlo? La filosofía de aquel que quiere tomar el beneficio del mundo, pero sin pasar por el proceso, saltándose a los demás y saltándose las leyes universales. Y como decía, puede que se dé temporalmente, que haya buenas rachas en la vida de las personas, pero así como llegan, se pueden ir. Eh, por Cámara y Comercio, acá en Colombia, creo que ya está tipificado estadísticamente que una empresa en Colombia tiene un promedio de vida útil de 12 años. O sea, una empresa en Colombia tiene desde que arranca hasta que cierra, en promedio son 12 años. Y la respuesta no es la economía del país, la respuesta no es el mercado, la respuesta va por otro lado, porque la gente hace todo lo que hay que hacer para tener una empresa. Hacen sus estudios de mercado, hacen su misión, su visión, hacen su plan de negocios, buscan la financiación. O sea, si la vida fuera una receta, como quien hace pan, pues simplemente coge los ingredientes, los mezcla y sale el pan. Pero la vida no es una receta, la vida es una combinación de fuerzas entre la justicia del mundo de Malhut y la justicia de los mundos espirituales. Eso es lo que nos está mostrando esta parasha, porque nos dice que vamos a poseer una tierra. Ahora, ¿qué es poseer una tierra? Es la capacidad de concretar lo que la persona ha pedido a los mundos espirituales o lo que la persona quiere y ha visto en su mente. Ya se ha dicho en otros comentarios del Zohar que todo lo que nosotros imaginamos ya existe, pero en estado potencial en el mundo de Atzilut. Y luego hay que hacer todo un trabajo para que eso que está en Atzilut vaya bajando por todo el árbol de la vida hasta que llegue a este plano. Vamos a empezar a citar a Lari. Dice Lari: lo primero que tenemos que preguntar es por qué este mandamiento, esta mitzvah
la razón por la cual está en singular y no en plural, como se dijo al comienzo, que les está diciendo en singular. Jueces y oficiales asignarás para ti. Él está cuestionando eso. Es para indicar que cada individuo tiene puertas. Lo que nos está diciendo es, cada individuo tiene puertas. Estas puertas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las puertas que un individuo tiene? La vista, el oído, la boca, el olfato y el tacto. Esas son las puertas de un individuo. Esos son los límites entre el mundo de afuera y el mundo interior. Entonces, ya iremos profundizando sobre ese aspecto. Continúo. De la misma forma que una puerta cumple la función de separar un dominio de otro, y esa puerta es el único pasaje que hay entre esos dos dominios. O sea, entre un dominio público y un dominio privado, siempre va a haber una puerta. Estas puertas que tienen las personas y los sentidos asociados mediante los cuales cada uno recibe estímulos externos son la puerta entre nuestra mente y la reacción al mundo exterior. O sea, el dominio más preciado que tiene un ser humano es su propia mente. Shoftim nos está diciendo eso. ¿Qué es lo que más hay que cuidar? Lo que más hay que cuidar en cada persona, en cada ser humano, es su mente, su conciencia. Y la conciencia tiene 5 entradas, así como las ciudades tienen entradas por todos los puntos cardinales. Asimismo, la conciencia tiene entradas por la vista, por el olfato, por el tacto, por el oído y por el gusto. Y no hay casi nada más que una persona pueda poseer. O sea, por más de que una persona se quiera aferrar a sus posesiones materiales o a su pareja o a lo que considere suyo, lo único que es auténticamente de uno es su propia conciencia, su propia mente. Vemos el mundo actual y las personas, ¿qué es lo que pasa? Las personas no tienen capacidad de ejercer posesión sobre su pensamiento. O sea, la gente usualmente, cuando uno habla con una persona de la calle, de lo primero que le van a hablar es de política. ¿Y por qué le hablan de política? Porque o lo escucharon de otros o están todo el tiempo viendo noticias. Entonces están en la telenovela de la derecha versus la izquierda. Y eso es lo que tienen en su cabeza, pero no es porque lo hayan estudiado o sean unos filósofos que estén en la búsqueda del comportamiento humano y enviar luces a este mundo. No, son personas que están repitiendo como loritos lo que ven en televisión. Entonces, si la televisión les dice amarillo, así sea de color verde, ellos van a decirle a todo el mundo que es amarillo. Los medios de comunicación juegan ese papel de programar en las personas lo que yo llamo el túnel de realidad. Y así, con cada cosa que uno ve en las personas, la publicidad, lo que ven en televisión, lo que ven en internet, los memes, etcétera, etcétera, la gente le pasa eso es porque no tiene posesión sobre su propia mente, sobre su propio pensamiento. De la posesión de la mente depende el mundo externo. Aquí hay una relación entre microcosmos y macrocosmos. Quien quiere ver cambios externos, primero tiene que tener cambios internos, porque solo con los cambios internos la persona va a poder controlar la manifestación de su mente. La mente no es un algo abstracto, la mente es una máquina. Es una máquina que no tiene moralidad, que no conoce la noción del bien ni del mal. Lo que uno ponga en la mente es lo que va a ver en el mundo exterior. Por eso hay personas que lo único que pueden ver en el mundo son cosas malas. Hay personas que lo único que pueden ver en el mundo son cosas buenas. Hay gente que no es capaz de pasar un día sin hablar mal de alguien, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya la mente está trabajando en automático sobre hay que hablar mal de alguien, hay que hablar mal de fulano, de sutano, hay que hablar mal de los políticos, hay que hablar mal del país. Y al final, la persona es la que se convierte en un autómata, en un robot, que no tiene pensamiento propio, está él repitiendo. Y eso es lo que en filosofía se le llama una persona interpretada. Ya no es una persona que interpreta, sino que ha sido interpretada. Es una persona que ya le han dicho qué tiene que pensar,
le han dicho que está de moda, le han dicho cómo qué es lo bueno, qué es lo malo, le han dicho qué estilo de vida es el aceptable para que pueda convivir en comunidad, para que no lo vean como una persona X. Le han dicho cosas tan marcadas como las mujeres que se toman fotos desnudas para que estén en redes sociales rondando en manos de cualquier hombre. Muchas mujeres ni siquiera lo hacen porque lo sientan, sino porque ya es una convención social, que eso se hace. La que se siente en esa capacidad, pues se exhibe y ya está, pero es algo que es un multiplicador, o sea, no son la que se desnuda para exhibirse en internet, no lo hace porque es única, prácticamente es la que es única es la que no lo hace. Entonces, hay que empezar a entender y una de las reflexiones que nos debe dejar esta porción, cuando decimos que hay que poner jueces dentro de uno, lo que uno se tiene que empezar a preguntar es qué es lo verdaderamente auténtico en mí y qué es lo que es una programación dentro de mí. ¿Qué me programaron mis padres? ¿Qué me programó la sociedad? ¿Qué me está programando Internet? ¿Qué comportamientos estoy repitiendo que no son míos, sino que los hago porque todo el mundo los hace, porque los hace la manada? Las personas que hacen tefilá, que rezan con el sidur, conocen del Asher Yatzar. El Asher Yatzar es una de las primeras plegarias que se hace en la mañana y tiene como función bendecir y cuidar estas ventanas del cuerpo, o sea, las puertas, estas puertas que son los cinco sentidos. Porque al final estas puertas son las puertas para la conciencia. Y esto no estoy hablando de ética ni de moral. De esto depende salir de las ruedas de la reencarnación, y esto lo voy a tocar más adelante. De esto depende poder accesar a Matrix a través de los sueños. Esto no es moralidad, no es religión, por así decirlo. Es que el que no cuida su conciencia no puede acceder al plano astral. Entonces es una persona que está atada a lo más bajo de Malhut. Una persona Tzedek debe posicionar jueces y policías en cada una de sus puertas para protegerse a sí mismo. ¿De qué nos tenemos que proteger a nosotros mismos? Por ejemplo, en el caso de la vista. Esto va más que todo para los hombres. No quiere decir que las mujeres no, pero el hombre, al tener una naturaleza un poco más animaloide, el hombre tiene que cuidar sus ojos, por ejemplo, para no mirar mujeres que están prohibidas para él. Así sea inocente. Muchas veces hay hombres que no hacen nada, hay hombres que le son fieles a su esposa, que no están haciendo nada malo, pero están viendo en internet, están viendo, estimulando visualmente cosas que no deben, viendo mujeres que no deben. Uno debe cuidar sus oídos, por ejemplo, de no escuchar estupideces, de no estar en el parloteo que tiene un ser humano común y corriente, que como ya vimos, es una persona que es como un zombie, que está repitiendo como lorito lo que alguien más le dijo, no tiene ideas propias. No debemos también, asimismo, hablar maliciosamente acerca de cualquier cosa o cualquier persona. Eso es una forma de cuidar la puerta del habla, evitar hacer comentarios maliciosos. No el olfato, por ejemplo, no oler, dice literalmente aquí, no oler el perfume de una mujer prohibida para él. Muchas veces uno de los sentidos con el cual la persona más conecta para caer en una transgresión o en un cortocircuito es el olfato. El olfato nos puede llevar muchas veces a recordar con un solo olor algo de la infancia. El olor de la comida que hacía mamá, el olor del helado, el olor del perfume que yo usaba cuando niño, pero asimismo el olfato también lo puede uno engañar y puede uno estar oliendo, por ejemplo, un perfume indebido de una mujer que no es correcto que uno esté detrás de esa persona. Lo mismo la comida, una persona que, que está guardando una dieta y preciso vive al lado de una panadería. Es un ejemplo de cómo uno debería ser celoso de su puerta del olfato. El tacto está más ligado al movimiento. Por ejemplo, no tocar ni caminar hacia cometer actos prohibidos.
Si uno sabe que algo le va a hacer mal, no ir hacia eso, pero más rápido el cuerpo va y busca lo que no debe. Y toda esa información va entrando a la mente y está típicamente visto que una de las cosas que más gasta la mente de hombres y mujeres es ver erotismo o incluso pornografía en redes sociales. Y eso gasta la mente, o sea, la animaliza. Y por eso hay personas que empiezan viendo simplemente, pongo un ejemplo y trato de hacerlo en un lenguaje muy educado. Empiezan simplemente viendo una mujer que les parece bonita y luego ya empiezan a ver pornografía y luego ya empiezan a buscar mayores estímulos porque ya la simple pornografía ya no les sirve, quieren más, quieren más. Y así podemos ver, esto está en psicología registrado, que un criminal, un delincuente, típicamente es adicto a la pornografía. Una persona puede llegar a la pedofilia, pero no nació pedófilo. Empezó simplemente con no cuidar su puerta de la vista, viendo cosas más inocentes, pero de eso inocente, o entre comillas normal, porque para muchos hombres es normal estar hablando en términos desobligantes de las mujeres y hacer esa charla de hombres de, uy, mire cómo está esta, cómo está la otra, uy, yo hasta le haría tal cosa, le haría tal otra. Con solo eso ya empieza la persona a abrir puertas para que en su conciencia entre en otro tipo de información. Y seguramente muchos pedófilos no nacieron pedófilos, pero empezaron con hablar descomedidamente de otras mujeres. Aquí cuando dice que no hablar maliciosamente acerca de cualquier cosa o persona, hay que tener como uno tiene que tener claro una cosa, si uno a algo no le gusta, pues uno no lo tiene, pero ¿para qué perder tiempo hablando mal? Digamos, a mí no, hay personas que no les gusta la pizza hawaiana, pues no la coman, pero no tienen por qué hablar mal de la pizza hawaiana. Y así con cualquier cosa, o sea, si a mí no me gusta algo, pues simplemente no lo tengo, no tengo por qué hablar mal de eso. La gente pierde mucho tiempo quejándose porque piensa que quejarse es gratis, pero lo que no saben es lo caro que sale quejarse. O sea, preferible cualquier otra cosa, porque al final la cuenta de cobro que la persona espiritualmente tiene que pagar por estarse quejando, ni se imagina la cuenta que está generando. Si es mejor estar endeudado con un banco. Dice aquí, no caminar hacia actos circenses. O sea, el quinto punto en donde yo dije no tocar ni caminar hacia cometer actos prohibidos hace referencia a no caminar hacia actos circenses. Pero ¿cómo así que actos circenses? O sea que no se puede ir al circo. No, no se refiere a eso. Un acto circense es no ir detrás de personas que actúan de manera circense. Por ejemplo, los famosos influencers de las redes sociales que llaman la atención es desde lo grotesco, llaman la atención es desde lo ordinario, llaman la atención es eh, desde la polémica. Por ejemplo, pues no quiero citar nombres porque sería la shonara, pero ya pues cada cual, eh, yo creo que todos conocemos al menos un influencer que se, que se caracteriza por eso, por llamar la atención de manera grotesca. Uno no debe darles a ellos esa propaganda o no hacerlos famosos. De eso se trata, de no caminar hacia actos circenses. Y esto es tan grave que la sociedad ha cambiado tanto que hoy perfectamente un asesino puede apenas salir de la cárcel aparecer en un reality. Y eso pasa, que hay personas que aparecen y se vuelven youtubers y se vuelven personas famosas. Aquí en Colombia hubo uno que fue miembro del cartel de Medellín, no quiero decir su nombre, eh, y apenas salió de la cárcel, lo que hizo fue montar su canal de YouTube y se volvió famoso. Y la gente feliz y encantada tomándose fotos con él en la calle, en Medellín. Eso no se debe hacer. ¿Y por qué estoy poniendo estos ejemplos? Porque quiero llegar a un punto.
Y es, uno debe cuidar sus puertas de todo ese universo que hay de lo que llamamos diversión. La diversión o el entretenimiento es una de las herramientas que la Matrix utiliza típicamente para mantener a las ovejas calmadas, para tener a la gente entretenida y quieta. ¿De dónde sale la diversión? La diversión empezó a existir, o el entretenimiento empezó a existir como propaganda política. Si nosotros hacemos un análisis histórico de cómo surgió la diversión la fundaron los alemanes de la Segunda Guerra Mundial con sus películas de propaganda. Ellos hacían películas que promovían un régimen político que ya sabemos que mató muchos judíos, que ya sabemos que invadió Europa, que hizo y deshizo. Pero ellos no llegaron ahí a punta únicamente de discurso, llegaron a punta de propaganda, y la propaganda que incluía diversión, entretenimiento, o lo que se llama vulgarmente pan y circo. La palabra diversión, por eso mismo, tiene un origen militar. Los que se inventaron la diversión fueron los militares. Y es el acto de distraer al enemigo para poder atacarlo o debilitarlo. Eso es la diversión. Diversificar, o sea, distraer. Y fue un concepto, y es un concepto netamente militar, para que la gente esté, o su enemigo esté distraído. Diversión es un sinónimo de desviar o de diversificar la atención. El problema de la sociedad actual es que el circo ya no lo llevan a la casa. Ya no es necesario prender un televisor, ya no es necesario ir a un circo, ir a un concierto, No, ya con que el hecho de que la persona tenga un celular, ya con eso entra dentro del baile y está perdiendo el tiempo en el celular. Y pues esta sociedad básicamente es un circo. Básicamente es la gente casi que busca, por ejemplo, ver noticias es más por entretenimiento y para reforzar su propio discurso interno que para nada más. Y dentro de ese circo hay una cierta percepción de la realidad que se va entretejiendo y afecta a otras personas. Es lo que llamamos el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es esa red de pensamientos que es como el wifi natural que todos tenemos y que por eso mentalmente nos conectamos unos a otros y por eso actuamos como sociedad, porque hay por encima del plano físico la primera capa que hay se llama inconsciente colectivo. Y una persona que no cuida sus puertas, que no le pone jueces, cuando duerme y entra al plano de los sueños, a lo único que sale es al inconsciente colectivo. O sea, a repetir todo el parloteo del día, de la televisión, de los medios de comunicación, de internet, pero no han ni siquiera salido al plano astral. Entonces, vuelvo y digo, esto no es un tema ético, no es un tema moral, es Kabbalah. Y Kabbalah es liberarnos de la Matrix. La opinión de la gente, como lo dije en un comienzo, en muchos temas es por los canales de televisión. Entonces, ¿de dónde saca la gente conspiraciones? ¿Son investigadores? ¿Son arqueólogos? ¿Son Indiana Jones? No, es gente que se la pasa viendo alienígenas ancestrales y canales de YouTube. Y por eso creen en las conspiraciones. Listo, eso es todo. O sea, la gente, por ejemplo, que cambia su forma de comer. ¿Por qué cambia su forma de comer? Porque viajaron y descubrieron otros tipos. No, porque ven los canales de cocina. La gente que está todo el tiempo con la lora de la política es porque son politólogos, es porque están formados en leyes, en derecho, es porque son parte activa de un partido político. No, es porque están viendo noticias todo el tiempo. Entonces las personas terminan desviando su atención de lo que es importante. Todo lo que acabo de relatar es diversión. Y la diversión es cuando la persona dejó que por sus puertas entrara hasta el nido de la perra. Y el arma psicológica de la diversión, ¿cuál es? Mostrarle a la gente lo satisfactorio que es lo que te publicitan. Entonces, si a uno le están mostrando en la cajita o en el smartphone
cierto estilo de vida, le están mostrando a la vez que la vida de uno no vale nada, que hay que llegar a ser lo que la cajita o lo que la pantalla está diciendo que hay que ser. Esta es la razón por la cual tus puertas están en singular, porque se refiere a las puertas de la persona, no a las puertas de las ciudades. Además, porque habría que decir, entre otras cosas, si uno le pone cierta lógica al tema, ¿yo para qué necesito jueces y policías en las puertas? O sea, si de pronto uno coloca jueces y policías es en la ciudad, pero en las puertas no, a menos que adentro solamente viva gente buena y sí necesite solamente policías en las puertas. Entonces continúo con lo que está diciendo aquí el Ari. Cuando una persona protege esas puertas, de él es de quien está escrito. Abro comillas. Ábranme las puertas de los justos. Estos son las puertas de Hashem y por ellas pasan los justos. Y esto que está escrito se refiere a las personas que cuidan de estas puertas, porque cuando ellos ascienden, se abren las puertas una por una, más aún, los 316 mundos que están destinados solo para los Adikim abren sus puertas para que aquel que cuida estas puertas en su cuerpo entre. Entonces, aquí ya nos está como diciendo que quien cuida sus puertas tiene acceso a 310 mundos. ¿Cómo es esto? 310 mundos, ¿a qué se refiere? Se refiere a Malhut de Atzilut, a la parte, a la parte más alta a la cual puede llegar un ser humano a nivel de conciencia en el árbol de la vida. Subir por los tres mundos, las que son las 300 puertas, acuérdense que tenemos que pasar por Asiyah, por Yetzirah y por Briah. Cada uno de estos mundos tiene 10 sefirot, o sea, hay un árbol de la vida en Asiyah, hay un árbol de la vida en Yetzirah y hay un árbol de la vida en Briah. Ahí ya sumamos 300 puertas. ¿Por qué 300 puertas? Acuérdense que cada árbol de la vida, cada sefirot, o sea, cada árbol de la vida tiene 10 sefirot. Pero dentro de esas 10 sefirot, en cada sefirot hay otro árbol de la vida que se llama Parsuf. Cada sefirot tiene otro árbol de la vida dentro. Entonces son 100, 10 por 10, 100, 100, 200, 300. Y la última puerta, que son el árbol de la vida de Malhut de Atzirut, 310 mundos. O sea, que cuidar las puertas es cuidar la conciencia. Y quien cuida su conciencia puede llegar a subir hasta el mundo más elevado que está permitido para el plano de los humanos. Por esto es que si nos retrotraemos y hacemos un flashback hacia la historia de Jacob y Esav, hubo una etapa en la historia de Jacob y Esav que Esav se rehúsa a recibir los regalos que Jacob le quiere dar. Y Esav le dice, yo tengo mucho. Entonces Jacob le contesta, tú tienes mucho, pero yo tengo todo. Cuando Jacob le dice a Esab que tiene todo, es porque él está declarando que él conquistó todo Malhut, que él lo poseía. Y por eso, por haber poseído, por haber dominado al plano de Malhut, él tuvo el mérito de ser el padre de las 12 tribus de Israel. De él salieron. Y sigo diciendo, aquí dice, ya cierro paréntesis, ya terminó el flashback de Jacob y Esab. Vamos a continuar. Sepan también que el camino al cielo desde aquí tiene todo tipo de ángeles acusadores y ángeles destructores. Y hay un número de puertas que hay que atravesar para cruzar los 7 cielos. Y son rigurosamente custodiadas, sobre todo cuando la persona duerme. O sea, que cuando uno duerme, esto hace parte de un curso de sueños, no es parte de esta, mm, de esta charla, pero pues la persona que lo quiera profundizar habla conmigo. Pero esto hace parte de un curso de sueños. Cuando uno duerme, uno tiene la posibilidad de acceder a muchísimos planos de conciencia. Y pues una de las formas de nombrarlos es los 7 cielos. Estos 7 cielos conectan con las 7 puertas del ser humano. ¿Cuáles son las puertas del ser humano? 2 oídos, 2 ojos, 2 fosas nasales y la boca. 7. Ahí hay un secreto con la menorá, que es un candelabro de 7 brazos, pero no es de este momento.
Quien cuida sus 7 puertas puede acceder a los 7 cielos a través del plano de los sueños. Eso es lo que nos está diciendo el Zohar. Si la persona es diligente cuidando sus 7 puertas, se le dan las llaves de acceso a cruzar los 7 cielos. Pero sucede que no todo el mundo cuida sus 7 puertas. O sea, que según las puertas que una persona cuide, es el nivel de acceso al plano de los sueños, a los mundos del plano onírico, del plano de los sueños. Por ejemplo, hay personas que pueda que sean muy juiciosos, pero de pronto con la vista, volvemos al tema, están viendo mujeres en internet. Ya con eso, su conciencia quedó anclada a eso y esa es la razón por la cual muchos hombres pueden llegar a tener incluso problemas de poluciones nocturnas, porque están es durante el día viendo cosas que no deben. Entonces, hasta ahí les llegó la conciencia. Se encontrarán en el mundo de los sueños con lo que vieron durante el día. El que tiene todas las llaves de este mundo, y puede acceder al mundo de los sueños, es el que llega y pasa los 310 mundos y llega a Malhut de Atzilut. Y estos son los sueños que tienen ayuda divina directa. ¿Cómo puede uno tener ayuda divina directa? Voy a dar un pequeño spoiler de las charlas sobre sueños. El Salmo 23. Y del Salmo 23 vamos a hablar al final. Porque el Salmo 23 es el que ayuda a la persona a recibir respuestas en los sueños. Pero tiene que cuidar sus 7 puertas. Y si no, no es que no pueda, simplemente es que su conciencia está atrapada en sus 5 sentidos. Tenemos que entender algo. Estamos atrapados en una matrix, en una ilusión, en un holograma de 5 sentidos y 3 dimensiones. Yo ya lo he explicado en otros comentarios. Que una persona puede llegar a trabajar con una de las 3 paradojas. O la paradoja del tiempo, o la paradoja del espacio, o la paradoja del movimiento. O sea, develar que el tiempo es una ilusión, que el movimiento es una ilusión o que el espacio es una ilusión. Son niveles perfectamente accesibles para cualquier persona, pero requieren trabajo. Cuando uno necesita ayuda directa del cielo, Salmo 23 antes de dormir, pero tiene que cuidar sus 7 puertas. Sigo. Por eso es que cada persona que es inteligente deberá tomar esta enseñanza y no dejarla salir de su corazón mientras todavía está vivo y tiene la capacidad de controlar esas puertas. Porque si es así, no solo va a tener acceso a las puertas diariamente, sino que el día que se vaya de este mundo va a pasar la puerta por donde pasan los justos. Este otro punto es súper delicado porque pasa lo mismo cuando una persona parte de este mundo, que su conciencia puede quedar atrapada en ciertas dimensiones y no salir directamente hacia los mundos superiores. Ese es otro de los daños colaterales que tiene el hecho de no cuidar las 7 puertas. Hasta acá vemos que la Torá no dice pon policías en la puerta. La Torá le dice a la persona que se chequee a sí misma de cómo se maneja con esas puertas. Ahora, lo que viene después acerca de cómo deben ser los jueces y cómo es todo este proceso, cobra otro significado. Voy a continuar un poco más con el Ari. Dice aquí el Ari. Más adelante aparece otra mitzvah que dice, comillas, pero si algo es demasiado complicado para que tú lo juzgues, sea lo que es entre 2 tipos de sangre o 2 casos diferentes o tipos de plaga o una pelea en tus puertas, dice, una pelea en tus puertas, entonces ve al lugar que Hashem, tu Dios, te mostrará. O sea, que uno puede llegar a tener peleas en las puertas. Interesante. Sin embargo, el verdadero significado de este versículo de la Torá es el siguiente. Y tomo como referencia nuestros sabios en el Talmud dijeron que esta frase de la Torá se refiere a una conversación que hubo entre el ángel ministro y Hashem en el día de la destrucción del templo. Todo esto que nos está relatando parte de Shofetim en un nivel de comprensión más alto, nos está relatando es un debate que hubo entre el ángel ministro
y el propio Hashem. ¿Quién es el ángel ministro? Él fue en la época del, del Génesis, de Bereshit, el único hombre que nació como hombre en este mundo y se elevó en vida a la categoría de ángel. O sea, que subió su ki, su conciencia, su poder, a tal punto que siendo un hombre se convirtió en un ángel. Y estamos hablando de antes de Noé, antes de Noah, cuando en esta tierra todavía caminaban los ángeles caídos. Y este nombre se llamaba Enoch. Enoch llegó a ese punto tan alto que se convirtió en el ángel principal. No se puede decir su nombre porque está prohibido, pero se puede pronunciar de esta manera. Se llama Meta y termina, empieza con Meta y termina con Tron. Y así es como se puede pronunciar, no se puede decir completo. Entonces, este ángel que se llama Meta y termina en Tron, estaba hablando con Hashem en el momento de la destrucción del templo. Estaban viendo cómo el templo estaba siendo destruido. El ángel le reclama a Hashem por la destrucción del templo y le pregunta cómo permite que eso suceda. Y lo inquiere, le dice, había una masacre en Jerusalén con gente muerta por todos lados. Cuando Hashem dio el precepto de tapar la sangre con tierra, entonces Hashem, dentro de la Torah, dejó un precepto, que cuando haya sangre en el suelo hay que taparla con tierra. Y aquí estaba un espectáculo dantesco de cadáveres al aire libre, y entonces Meta le estaba preguntando a Hashem por qué permitía eso si él mismo había dicho todo lo contrario. Y más aún sabiendo que las misbot que Hashem dejó en la Torah tenían y tienen la función de generar igualdad de forma con él. O sea, la única forma que nosotros podemos generar igualdad de forma con el mundo superior, con Hashem, es cumpliendo misbot. Le reclama por la cantidad de cuerpos ahí descubiertos. Y entre lo que le reclama le dice lo siguiente, dice, en tu Torah está escrito, el sacerdote deberá vaciar la casa. Este es el segundo reclamo. Dice, en la Torah está escrito que el sacerdote debe vaciar la casa. ¿Qué quiere decir esto? Hay una ley en la Torah que dice que cuando una casa está infectada de lepra, las casas se pueden infectar de lepra. Entonces, se llama al rabino, se llamaba al Cohen Gadol de la época para dictaminar si la casa tenía o no lepra. Entonces, el juez no podía tomar una decisión sobre la casa hasta que la casa estuviera completamente vacía de todos los objetos que había dentro de la casa. O sea, una casa estaba infectada de lepra y le pedían consejo al gran jajam, al gran juez. Él no podía decidir si una casa tenía lepra o no hasta que hicieran todo el trasteo y sacaran todas las cosas. Y si la casa vacía era declarada con lepra, ahí mismo los objetos de la casa también lo eran. Pero si no era declarada como lepra, los objetos estaban bien también. Ahora, este ejemplo, esto de hablar de la casa de uno como si estuviera leprosa, con los objetos adentro, es muy negativo. ¿Qué creen que pasa cuando la gente se la pasa diciendo que este país es una porquería? ¿Qué creen que pasa? Es una condena. Es como si la gente estuviera no solamente tomando el lugar de juez, sino estuvieran decretando que la casa, su país, está llena de lepra todavía con los objetos adentro. Gravísimo. Y luego la gente se pregunta por qué el país está como está. La gente juzga a cada país, no sé, los de Ecuador juzgarán a Ecuador, los de Chile juzgarán a Chile, lo que sea. Juzgan sus países sin sacar los objetos de adentro. Y sigue la respuesta del Ari. Voy a continuar. Dice, ante este reclamo de este ángel, Hashem le contesta algo y la respuesta, y esta respuesta además está en el Talmud, es,
Esta es la respuesta de Hashem ante los reclamos del ángel. Dice, ¿es que acaso hay un lugar en donde haya paz en este mundo? Si no hay paz, no hay nada. Y esta respuesta tiene mucho que ver con quienes tienen problemas con sus puertas. Después de que nuestro amigo Meta, que termina en Tron, le reclama a Hashem, la respuesta de Hashem ¿es que acaso hay un lugar en donde haya paz en este mundo? Si no hay paz, no hay nada. Continúa el Ari. Está escrito en la Mishnah que la paz es el único recipiente que puede contener todas las bendiciones. Es decir, si no hay paz, no hay un punto donde el Creador pueda otorgar las bendiciones a este mundo, por más que Él quiera. Si no hay la paz, viene a ser como una vasija. La paz, pues sí, es fácil decirlo, pero la paz, si nosotros tuviéramos que, continúo diciendo acá, que la paz, hagan de cuenta que la paz es como si fuera una botella o una olla, una vasija. Si no hay vasija, no hay contenido, y por más de que llegue el contenido, se desvanecerá. La destrucción del sagrado templo estuvo en manos de la innumerable cantidad de odio que había entre la gente. ¿Qué es lo que la gente se la pasa haciendo en redes sociales? Diciendo groserías, tratando mal a desconocidos, echándole la madre al que sea, generalmente por política, etcétera, etcétera. Ahora podemos entender esta frase de la Torá que dice, comillas, si algo es demasiado complicado para que tú lo puedas juzgar cuando hay una situación caótica entre dos tipos de sangre, que esto está en la Parashat Shofetim. Cuando dice la Parashat Shofetim, si algo es demasiado complicado para ti, para que tú lo puedas juzgar cuando hay situación caótica entre dos tipos de sangre. Esto se refiere a la pregunta que los ángeles le hacen a Hashem cuando parece que eso que está ocurriendo está en apariencia contra las leyes de un Dios misericordioso. Mucha gente en la parte de lo que es espiritualidad, por el lado de la Biblia, de la Torah, dicen, no, yo a Hashem, a Dios, ese Dios yo no lo quiero, Hasbe Shalom, pues Marvina, estoy poniendo un ejemplo, a ese Dios no lo quiero porque es un Dios muy cruel. Yo quiero es un Dios que me hable solo de paz y amor y marihuana y todas esas cosas. Pero ese Dios que es tan cruel, eso no. Y hasta puede llegar a haber casos, y eso de alguna manera a mí me ha pasado, con cierto tipo de personas que le dicen a uno, hay muchas personas, incluso como les decía, que sucede que se le acercan a uno, le escuchan a uno algún tipo de comentario, lo que sea, y le dicen, sí, fulanito, muy bonita su Kabbalah, pero a mí me pasó esto en la vida, a mí me pasó esto de chiquito, yo sufrí todo esto, entonces a mí no me venga a hablar de misericordia de Dios porque yo misericordia de Dios no he visto en mi vida. ¿Uno qué les puede decir? Pues que hay cosas a las personas. Hemos dicho, los sucesos son sucesos. La actitud de la persona es lo que determina qué va a pasar a través de esos sucesos. O sea, hay cosas que pasan y lo único que hacen es revelar la verdadera naturaleza de las personas. Eso es todo. O sea, hay personas que si tienen mucha maldad por dentro, solamente necesitan un escenario para que esa maldad salga a flote. Y eso es todo. Hay personas que si tienen bondad en su alma, por más de que les pase lo que les pase, siempre van a tener bondad en sus acciones. Hay cosas que a las personas les pasa que o los puede armar espiritualmente o los destruye espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque a veces la gente, digamos, no es capaz de sanar su vida, por ejemplo, porque no pueden distinguir entre la situación que tuvieron enfrente y lo que aprendieron de la situación. Y eso también Hashem lo tiene previsto. Eso también lo tiene previsto dentro de su orden universal. Y eso es lo que pasa hoy en día. Volviendo al tema de la propia porción de Shoftim, cuando la porción dice que la sangre está ahí tirada y nadie viene a cubrirla. O sea, ejemplos de que hay sangre tirada y nadie viene a cubrirla. Cuando hay una masacre, cuando hay extrema pobreza, cuando hay mucha corrupción,
Entonces, es cuando esos escenarios de vida lo llevan a uno a cuestionarse, bueno, ¿esto es perfecto? O sea, de verdad, es muy difícil de entender. Y continúa la porción de Shofetim diciendo, o entre dos casos diferentes. Cuando habla de que hay dos casos diferentes, se refiere a cuando el ángel pregunta a Hashem por qué no cumple la ley de hacer shejitá a los jóvenes o a los padres separados y no en el mismo día. Volvemos al tema. En el momento de la destrucción del templo, estaban muriendo los hijos al lado de los padres. Y hay una alajá en la Torá que prohíbe que un cordero muera enfrente de su madre. O sea, lo tienen que separar. La madre no puede presenciar que a su hijo lo están sacrificando. Y la alhaja es tan estricta que está prohibido tomar un huevo de un nido de una gallina y que la gallina se dé cuenta. O sea, la gallina hay que sacarla y a escondidas quitarle los huevos. Entonces, bueno, si eso está en la Torah, ¿cómo explica uno que, por ejemplo, en un accidente Hasbe Shalom Barminam, toda una familia se mate, unos con otros? Es difícil de entender que eso sea perfecto, sobre todo cuando hay una cláusula que dice, los padres y los hijos no deben morir el mismo día. La parashá Shofetim continúa, dice, o dos tipos de plaga. Esto se refiere al ángel cuestionando a Hashem acerca de no salvar las posesiones que están adentro de una propiedad. Continúa la frase. Dice, o una pelea en tus puertas. Esto no es parte del cuestionamiento de los ángeles. Esta es la respuesta. Una pelea entre tus puertas. O sea, de haber cuestionado la destrucción del templo, la sangre sin tapar con nada, entre dos casos diferentes, los padres y los hijos no deben morir el mismo día, dos tipos de plaga. Y cuando dice, o una pelea en tus puertas, esta es la respuesta. Las peleas y la falta de paz es lo que trae todo lo que mencionamos antes. O sea, la pelea entre las puertas es lo que trae dos tipos de plaga, que los padres y los hijos no deban morir el mismo día, dos peleas entre dos casos diferentes, sangre que está ahí sin que nadie la cubra. Cuando un país está, o una persona, o una familia están en crisis, es por esto, por una pelea en sus puertas. Por eso el versículo después concluye diciendo, si no puedes entender el origen del caos en tu vida, anda donde el lugar que Hashem eligió, Jerusalén. Y para rematar, el Zohar en una parte dice que el ángel de la muerte se aferra a las puertas. Por eso es que las personas que están en judaísmo, en Kabbalah, ¿qué hacen en las puertas? Colocan una mezuzá, excepto en el baño. Pero en todas las puertas de una casa, de un apartamento, excepto en el baño, tendría que haber una mezuzá. Porque se supone que ahí, en las puertas, en las puertas que son portales entre un espacio y otro, hay unas energías muy difíciles de comprender y lo mejor es anularlas. Y se anulan colocando una mezuzá. Previo a esto, dice el Zohar también, no mires el canal de parto cuando están haciendo un bebé, porque sabemos que el ángel de la muerte se aferra a las puertas. Y toda esta parasha es cuidar las puertas. Y nos está explicando la porción que el caos de la vida de una persona, de una sociedad, tiene que ver con que sus puertas no están cuidadas. Las puertas a nivel de árbol de la vida, ¿qué son? Son Yesod. Yesod es la puerta entre el mundo metafísico y Malhut. Cuando una persona quiere salir de Malhut, la primera puerta que se va a encontrar se llama Yesod. Explicado, hay muchas formas de explicarlo, pero la primera explicación es el primer plano astral. Yesod puede ser el lugar donde la persona conecte con mucha sabiduría para ir al mundo de Yetzirah, de la formación, o Yesod también puede ser un laberinto de espejos donde la persona ve su propio reflejo todo el tiempo.
donde la persona está perdida en un laberinto de espejos. En el ser humano, los órganos sexuales masculinos son las puertas entre lo metafísico y el mundo físico. En- eh, eh, por eso se hace la circuncisión, la Brit Milá, porque el órgano masculino es Yesod. O sea que Yesod, y por Yesod es la puerta de entrada de la vida a este mundo, porque por Yesod es que sale el esperma para que llegue a una mujer y de él pueda haber una vida. En el ser humano hay que entender que cuando hablamos de cuidar todas las demás puertas, cuidar los ojos, los oídos, el olfato, la boca y el tacto, es para cuidar Yesod. Al final, la verdadera puerta que estamos cuidando es Yesod, el órgano masculino. Por eso, entre la percepción y la emoción hay un Yesod. Entre la emoción y la acción también hay un Yesod. Una puerta es una separación entre un dominio privado y un dominio público. Si yo cierro mi puerta, por ejemplo, si yo cierro la puerta de mi casa, estoy dentro de mi casa. Vamos a poner este ejemplo. Digamos, hasta aquí llegamos con la explicación de lo anterior y la conclusión de las 7 puertas. La puerta que hay que cuidar es Yesod. De eso depende todo. Depende la prosperidad de una persona, depende de los niveles espirituales que tenga, depende su conexión con la plegaria, su conexión con la meditación. Todo depende de Yesod. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Si yo estoy en mi casa y cierro la puerta de mi casa, lógicamente estoy dentro de mi casa. Pero en algún momento tengo que salir porque no me puedo quedar eternamente entre 4 paredes. ¿Para qué tengo que abrir la puerta? ¿O para qué quiero salir de la casa en la cual estoy? Para pasar al siguiente nivel, al siguiente mundo, tal como en el plano de los sueños. Y de ahí es donde el ángel de la muerte se aferra. O sea, que si el ángel de la muerte logra intoxicar la puerta, no se tiene que preocupar de nada más. ¿Qué es contaminar una puerta? Contaminar una puerta es, por ejemplo, que si tienes que salir a la calle y te da miedo, la inseguridad, afuera te encuentres inseguridad. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno ve, porque todo el tiempo los noticieros que están diciendo, atracos, 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 tenga miedo, tenga miedo, tenga miedo. Pues la gente sale a la calle con miedo y le pasan las cosas. Por afinidad de forma, porque ya lo programó en su túnel de realidad. Cada medio que uno atraviesa para llegar a otro tiene un momento que se llama puerta. Si yo estoy en una situación A y quiero llegar a una situación B, tengo que atravesar una puerta. Y una de las claves de la vida es lograr identificar la puerta. Una vez que abres la puerta y pasas, estás del otro lado. La psicología lo llama incluso como umbrales. A veces, digamos, cuando los psicólogos hablan de cruzar el umbral de la maldad o para bien o para mal, después de que se cruza un umbral, es muy difícil retroceder. Por lo tanto, en el momento de cruzar la puerta es donde se combate con el ángel de la muerte. La idea de una mezuzá justamente es esa. Se entiende que el lugar de adentro de tu casa es más seguro. Y por eso quería traer el ejemplo del Salmo 23 para darle como un cierre bonito a los comentarios de Shoftim. Literalmente el Salmo 23 dice, para recibir una respuesta en el sueño. Y pues en hebreo dice, Ishmor le David Adonejo el Bexar binot de Sheyar bitzeni el memen hoyen ajaleni nafshi yaheni memakle tzedekleman shemo gamki elej beget salmavi vilara ki ata imadi. Voy a dejar hasta ahí, son los primeros 4 versículos. Cuando caminase, cuando cruzase en el valle de la oscuridad, no temeré al mal, porque tú, Dios, estarás conmigo. Ki ata imadi. Dios estará conmigo. ¿Cuándo estará conmigo? Cuando cruce el valle de la muerte. Ya llegaré a ese punto.
Es un salmo precioso. Cuando cruce el valle de la oscuridad, no temeré ningún mal, porque Hashem está conmigo. No tienes que hacerte parte del valle de la muerte, lo tienes que atravesar. Ahora, pregunta, ¿qué quiere decir el valle de la muerte? El valle de la muerte es ese valle donde mucha gente se está quedando. Y hoy en día con el COVID mucho más. El valle de la muerte es todas esas personas que quieren que tú hables mal de los demás, que reniegues de tu país, que odies a los políticos. Hay que atravesar eso. De hecho, háganlo por ejercicio. Cuando alguien establezca una conversación con ustedes, típicamente toda conversación va a llegar a un punto o empieza con un punto y es la situación del país. Y lo que la persona va a querer de ustedes es que ustedes hablen mal del país. Háganlo por ejercicio. Díganle a esa persona, no, yo estoy bien. No, pero la situación, no, yo estoy bien. La persona lo primero que va a hacer es enojarse. Porque ¿cómo va a ser que uno va a estar bien si estamos en el valle de la muerte? Yo estoy bien porque aquí, ata y madí, porque Dios está conmigo. ¿Qué hay más allá del valle de la muerte? Pregunto yo. Más allá del valle de la muerte está la tierra prometida. ¿Por qué los israelitas cruzaron 40 años el desierto? Literalmente un valle de muerte, porque en el desierto no hay vida, porque querían llegar a una tierra prometida. ¿Lo cruzaron? Sí, lo cruzaron. ¿Cómo lo cruzaron? Ki, Atza y Madí, porque Dios estaba con ellos. Que exista un valle de la muerte no quiere decir que hay que ir a vivir en él solo porque existe. Ah, que la realidad, es que usted tiene que ver la realidad porque es que a mí qué me importa la realidad, yo estoy conectado con lo metafísico. Lo metafísico es lo que es real para mí. Si para usted es real el Valle de la Muerte, perfecto. Para usted ese es su túnel de realidad y es su conciencia. Pero yo no me voy a contaminar con los comentarios típicos de una persona negativa, de una persona grosera, de una persona que ofende en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, un Valle de la Muerte, a mí me gustan mucho las series de anime y yo me empiezo a imaginar es como una serie de anime, como Caballeros del Zodiaco, La Casa de Cáncer y Máscara de Muerte. ¿Qué encuentra uno mientras cruza el Valle de la Muerte? Pues encuentra a todos los que no pudieron cruzar, a todos los que te hablan de la experiencia de la vida. Es que usted no sabe lo dura que es la vida, a mí me tocó, a mí no sé qué, es que usted también va a sufrir, es que a usted también le va a pasar y se va a acordar de mí, es que usted tiene que pensar como yo, es que usted se tiene que quejar, es que cómo somos de malas. Ay, cómo somos de malas, ¿cierto? No, de malas usted, yo no. Hay gente que es así, hay gente que vive tan frustrada en su valle de la muerte que necesita jalar a otras personas. O sea, hay gente que no le basta con estar en el valle de la muerte, quiere que todos estén ahí con él. Y hay gente que prefiere luchar a muerte por el valle de la muerte y no por cruzarlo. Entonces, estamos en esas, estamos cruzando un valle de la muerte y en el valle de la muerte hay solo espectros que le gritan a uno, venga para acá, así como las calaveras así como los esqueletos que sacan las manos para cogerlo a uno y uno está luchando por no dejarse coger. ¿Qué hago? Me encanta el anime. ¿Qué permite cruzar el Valle de la Muerte? No tener miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es falta de amor. ¿Falta de amor a qué? Falta de amor a la tierra prometida. Incluso hay gente que le teme a las puertas. Una persona que no ha cruzado es porque le falta amor para lo que quiere. Y a veces le pasa eso mucho a la gente. Por ejemplo, hay gente que quiere un mejor estilo de vida, quiere una empresa, pero no hacen nada por tener la empresa. Pero dicen que sí, que quieren salir adelante, que quieren tener dinero, que quieren estar bien, pero no hacen nada por hacerlo. Entonces, el verdadero deseo de la persona no es tener empresa. Lo que pasa es que está en un estado de confusión y se está autoengañando. La persona no quiere. Por eso, el que no quiere, no lucha. Por más de que una persona diga, yo quiero tal cosa, pero si no hace nada por tenerlo, en realidad eso lo opuesto.
Lo que pasa es que no quiere aceptar que no quiere, que quiere su zona de confort, que quiere seguir ahí viendo cómo llega la noche y pasa el día. Y a eso le pasa a muchas personas. Por eso, cuando la persona es cuidadosa de sus palabras, de lo que escucha, de lo que mira y de lo que toca, puede atravesar las puertas. Hay personas que son absolutamente metafísicas, pueden pasar entre un tiroteo y nada les va a pasar. ¿Por qué? Ki ata imadi, porque Dios está con ellos. Que Hashem nos dé a todos, Refuah Shelema, Parnasá, Atzlajá, que nos permita cruzar las puertas y que Ki ata imadi, que Hashem siempre esté con nosotros. Shalom, shalom.